El tema de este práctico, del trabajo práctico número 7, es la estadística hidrológica. El ejercicio número 1 trata específicamente sobre correlación. ¿Qué dice? Nos pide que realicemos la correlación ortogonal lineal para los datos de caudales máximos medios diarios, QMMD en metros cúbicos por segundo, de los ríos A y B que se adjuntan. Una vez hecha la correlación, completar la serie para el río B entre los años 1951 y 1955. Vamos a empezar entonces diciendo qué es, o recordando, qué es el caudal máximo medio diario. Es el caudal medio diario más grande que ocurrió un día determinado de un año determinado. Es decir, que vamos a tener un caudal máximo medio diario por año. Tenemos entonces una tabla donde desde el 1909 al 1993 tenemos datos del río A y el río B tiene datos de 1956 a 1993. Nos piden entonces la correlación y luego completar, si esa correlación fue buena, completar los datos del río B. Es muy importante que acá, que está en la teoría, pero que ustedes tengan claro cuál es la diferencia entre correlación y regresión, que a veces uno las usa indistintamente, pero en realidad conceptualmente son muy distintas. La correlación lo que mide es el grado de afinidad entre dos variables. Y ese grado de afinidad, numéricamente, nosotros lo vamos a representar por un coeficiente de correlación. Es decir, yo trabajo con dos variables y mido cómo varían en forma conjunta sin aplicar restricciones. ¿Para qué la usamos? Bueno, cuando la correlación dio buena, podemos hacer una regresión y entonces completamos o ampliamos una serie de datos de una variable que yo estoy estudiando a partir de una serie de otra variable que está más completa. A ver, ¿cuál podría ser la variable que yo quiero completar? Y podría ser, como en este ejercicio, el caudal de un río. La variable a partir de la cual la voy a completar, ¿tiene que ser el caudal de un río? No, podría ser la temperatura media en alta montaña en esos días o en días anteriores porque produjo el derretimiento. Podría ser el caudal en el mismo río en otra sección, el caudal en otro río, pero que se comporte en forma parecida. Podría ser hasta el nacimiento de moscas de las frutas que tengan que ver, por ejemplo, con la temperatura y tenga una buena correlación, ¿sí? Por eso es que decimos que no le aplicamos restricciones. Ahora, una vez que yo digo, bueno, entre estas dos variables hay una buena correlación, ya vamos a ver cómo, se aplica o se puede aplicar una regresión, que lo que hace es darme una ecuación y entonces yo voy a llamar variable independiente a la serie más larga, variable dependiente a la serie más corta, y logro ubicar o logro estimar los valores de mi variable dependiente, en donde tenga huecos o como la quiera ampliar, en función de mi variable independiente. ¿Qué tipo de ecuación vamos a usar para la regresión? Y una general sería un polinomio, por ejemplo, de grado 3, o podría ser un polinomio de grado más alto. Entonces, si yo considero i igual a n, ¿sí? Una recta constante, o podría ser i igual a n más m por x, una recta que tiene una inclinación m, podría ser una función cuadrática o una función cúbica. La ley que habitualmente se aplica es la recta o lineal porque es la más fácil de trabajar. Entonces, si vamos a trabajar la y igual a n más m por x, ¿qué tenemos que buscar? ¿Yo puedo trazar cualquier recta? No. Yo tengo que trazar la recta de tal manera que el momento de segundo orden de los puntos que tienen coordenadas x e y, variable dependiente e independiente, con respecto a la recta sean mínimos. ¿Por qué? Porque con eso yo estoy disminuyendo el error. Sería la recta que
tiene el menor error de todas las que yo podría aproximar. Entonces, cuando yo tomo el momento con respecto a la recta, lo podría trabajar de tres maneras distintas. Una es medir la distancia de cada punto a la recta paralelo al eje Y, sería la regresión de Y sobre X. Lo que tengo que minimizar es el momento de inercia con respecto al eje Y. Otra de las formas sería medir la distancia en forma paralela al eje X. Tendría una regresión lineal de X sobre Y. Se minimiza el momento de inercia IX. Y la tercera es medir la distancia perpendicular a la recta. En ese caso lo que tenemos es una regresión lineal ortogonal, que es la que habitualmente usamos por lo menos en hidrología, y lo que se minimiza es el momento de inercia I0 con respecto al origen. En este último caso, que como dijimos es el que habitualmente nosotros usamos, los coeficientes de las rectas o coeficientes de regresión van a ser ρ y x, va a ser la covarianza sobre la varianza de x, y la ρxy, la covarianza sobre la varianza de y. Y finalmente, la media geométrica de estas dos es lo que nosotros llamamos coeficiente de correlación, que si yo combino estas dos fórmulas me termina dando que ρ es igual a la covarianza sobre la raíz de la varianza en x por la varianza en y. Acá les hemos puesto, igual que está en el práctico modelo y en la teoría, cómo calcular la varianza en x en y, la covarianza y el valor de x media y el valor de y media. Fíjense ustedes una cosa importante. Yo tengo que los valores por los que divido, el n, es el mismo en todos lados. Y ustedes, sin embargo, vieron que las dos series no tenían la misma longitud. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos yo solo los puedo aplicar a los datos que son comunes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? En este ejercicio lo voy a aplicar para el periodo en el que tengo el río A y el río B, es decir, del año 56 al 93. Y se obtiene que QA es 162,2 metros cúbicos segundo, QB es 151,4 metros cúbicos por segundo, la varianza en A, la varianza en B y la covarianza. En base a eso y a las fórmulas anteriores, resulta que el ρ es igual a 0,9. Ahora, les he vuelto a poner esta imagen porque la idea es que a ustedes les quede claro y grabado que los datos para sacar varianza y covarianza y medias siempre son los datos comunes. Es decir, voy a tomar desde el 56 al 93. El resto de los datos no los voy a trabajar ahora, solamente tengo que tomar puntos en los cuales existan los dos datos, la X y la Y. Ahora, ese ρ de 0,9, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Me sirve? Bueno, ¿cómo lo trabajamos? Si nosotros le llamamos n mayúscula a los años de registro del río A, es decir, a los años de registro de mi variable independiente, y n minúscula a los años de registro de B, o lo que es lo mismo, de mi variable dependiente, nosotros si hacemos el cociente, en este caso de n minúscula sobre n mayúscula, son 38 sobre 85, y lo llevamos a un cociente donde el denominador sea 30. Simplemente porque la mayor parte de las tablas de la estadística usan 30 como valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a buscar el n sobre n con el denominador 30, acá ven que están todos con 30, y el nuestro es 13 sobre 30, o sea, estamos entre 15 sobre 30 y 10 sobre 30. Nuestro ρ era 0,9. Entonces, si estuviéramos en 15 sobre 30, para que fuera bueno, tiene que ser 0,87 o mayor. Y para 10 sobre 30, 0,9. O sea que estamos en esta zona, nuestra correlación es buena. En realidad, lo que habitualmente les pedimos
es que como mínimo sea mayor que sin significado. ¿Qué está significando o qué me está diciendo esta tabla? Que si mi periodo común es más grande, yo puedo pedir un ρ menor, porque lo que estoy estirando no es tanto. Sería el caso de 20 sobre 30. Yo tengo 30 datos en la variable independiente y 20 en la dependiente. Si yo quisiera calcular esos 10 que quedan, me están pidiendo que por lo menos mi ρ sea mayor que 0,7. En cambio, si yo tengo 5 datos de mi variable dependiente y 30 de la independiente, es decir, que yo quiero calcular a partir de estos 25 datos, y entonces mi ρ tiene que ser mayor que 0,90. Entonces, ¿qué pasó con el valor que yo saqué? Bueno, significa que los dos ríos tienen un comportamiento similar y puedo hacer lo que me pide el ejercicio, es decir, calcular para ciertos años los valores de caudal del río B en función del río A, para lo cual tengo que calcular la regresión. Acá les hemos puesto un gráfico, ¿sí? El río A, como dijimos, es la X o la independiente, el río B es la Y, y los puntos que están graficados son los puntos que están en común, porque yo necesito tener dos coordenadas. Entonces, dijimos que vamos a calcular algunos datos del río B en función del río A, para lo cual tenemos que calcular cuál sería nuestra recta de regresión, usando el río A como independiente y el río B como dependiente. La ecuación general de la recta sería I igual a N más M por X. M es la covarianza dividido lambda 2 menos la varianza según I, que vamos a ver que es lambda 2. N la puedo despejar de la fórmula usando el I media, el M que calculé y el X media. Acuérdense que los valores de sigma, ya sea covarianza o varianza, y los valores de X y de Y son calculados solo con los elementos comunes. Si reemplazamos en la ecuación de la recta M y N, me queda que I menos I media es igual a M por X menos X media. Si aplicamos el método de los mínimos cuadrados, que ustedes deben haber aprendido en estadística, vamos a obtener una ecuación de segundo grado en lambda, con lo cual obtenemos dos valores de lambda, lambda 1 y lambda 2. El valor de lambda 2, ¿cómo lo vamos a distinguir? Siempre es el mayor de los lambda, o sea, aquel en el cual la raíz me queda sumando. Entonces, la ecuación de la recta aplicado a este caso, tendríamos y el valor que yo quiero calcular, menos I media es igual a M por X menos X media. El M calculado, 0,928. Los valores de X media e Y media, o de QB y QA, estaban calculados. Entonces, si yo grafico la recta, ¿qué tengo? Los mismos puntos que tenía antes, la recta en rojo. Si yo midiera la distancia perpendicular de cada punto a la recta y la elevara al cuadrado y la sumara, esa sería la recta que me daría la mínima suma de mínimos cuadrados. Ahora, para el periodo que a mí me están diciendo que les interesa que yo haga el cálculo, ¿sí? Años 51-55, estos valores del río A son los que vienen en la tabla. Estos valores del río B los calculo con la fórmula. ¿Qué va a pasar entonces? Y lo que tenemos en el gráfico. Tengo los puntos originales son los azules. Los puntos nuevos que yo encontré y claramente van a estar sobre la recta, es decir, son las cruces negras. Como el coeficiente de correlación dio 0,9 y es válido para la relación n sobre n, yo puedo considerar que, usando la estadística, el concepto de correlación primero y regresión después, he alargado la serie del río B usando la serie del río A. Vamos al ejercicio 2. Aquí nos piden que calculemos la curva de frecuencia acumulada de caudales. Entonces, el ejercicio dice específicamente que calculemos las frecuencias acumuladas y las grafiquemos para el río A.
y nos piden que las clasifiquemos de acuerdo a la siguiente fórmula. Es decir, f de x va a ser igual a 1 menos p de x mayor o igual que xy. ¿Esto qué quiere decir? Que para un determinado valor x sub y, esta f de x, ¿qué va a ser? Es la probabilidad acumulada de que un valor sea menor o igual que ese x sub y. Es decir, si yo acá, acuérdense que cuando teníamos la p de x mayor o igual a xy, tengo la probabilidad acumulada de que un valor sea mayor o igual que ese xy que yo elegí. Como la probabilidad total es 100%, es decir, 1, si hago 1 menos esa p, lo que estoy obteniendo es la probabilidad de que sea menor o igual. Ahora, vamos a trabajar con una fórmula, que hay varias, por la cual nosotros le damos al punto o le damos al valor una frecuencia o una probabilidad acumulada de acuerdo a la posición. Entonces, Hassen, ¿qué propone? Que esa probabilidad de que x sea mayor o igual a xy va a ser 2 por n menos 1, n minúscula, sobre 2n mayúscula, donde n grande es el número total de valores que yo tengo y n pequeña es la posición que tiene el valor al cual yo le estoy calculando la probabilidad cuando yo ordeno los valores en forma descendente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Tenemos en el río A ordenados los 85 valores en forma descendente. Cuando yo calculo la probabilidad de que este valor 511 sea superado, me da una probabilidad muy pequeña. Y es razonable, no me da 0 porque esto es una muestra, pero me da pequeño. Y la probabilidad de que el valor que yo tome sea menor que el 511 obviamente es alta. Lo mismo para el otro extremo. El gráfico entonces, donde yo voy a calcular, o voy a graficar, perdón, los caudales máximos medios diarios del río A, en función de la probabilidad acumulada, tiene una forma aproximada a una S. Recuerden siempre cuando hagan el gráfico, que es uno de los errores habituales, que la probabilidad no puede superar el 1. Si no dejen que el Excel grafique solo, ustedes pónganle los límites. En el ejercicio 3 vamos a trabajar con la distribución de probabilidad de Gumbel. ¿Qué dice? Calcular los parámetros característicos de la ley de Gumbel para el río A, que es el mismo que hemos venido trabajando, para el periodo 1909-1993. Tenemos que calcular caudales para los tiempos de recurrencia, 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 1000 años. Y además, verificar el tiempo de recurrencia para un caudal de 300 metros cúbicos por segundo, utilizando la definición de tiempo de recurrencia. Entonces, ¿cuál es la distribución que propone Gumbel? Bueno, es la que está dada por la ecuación f de x es igual a e, el número neperiano, a la menos e a la menos b. Este tipo de distribución es una distribución o se puede aplicar a datos que sean una serie de valores extremos, como en nuestro caso que vamos a usar caudales máximos medios diarios. No se usa para valores que no sean extremos en general, porque la serie explica o representa valores extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular los parámetros que están incluidos en este valor de B. Entonces, B va a ser igual a X menos U sobre alfa. U es la X media menos 0.5772 por alfa. Alfa es la desviación estándar dividido 1,2825. Fíjense que la desviación estándar no la calculamos con n, sino con n menos 1. La media sí se calcula con n. Simplemente les hago notar las fórmulas, pero ustedes no tienen por qué saberlas de memoria. Siempre que tengan un parcial o un final o lo que sea, las fórmulas les van a ser dadas. Entonces, ¿qué hacemos?
tenemos las tablas con los valores del río A, donde los vamos a poner cronológicamente, no los vamos a ordenar de ninguna manera. Sacamos, por ejemplo, en este caso, xy menos x al cuadrado para poder sacar este dato para calcular la desviación. Hacemos la suma, calculamos b y calculamos la frecuencia, que sería la frecuencia de que x sea mayor o igual que un determinado valor umbral que yo seleccioné. Cuando yo grafico todos esos puntos, obtengo la curva roja. ¿Está bien? Que ustedes ven que en algunos lugares ajusta mejor que en otros. Siempre la dibujamos sobre los puntos que obtuvimos en el ejercicio 2. Existen formas analíticas de determinar el ajuste, pero esto no es motivo de este curso. Por lo tanto, la idea es que por lo menos ustedes vean que Gumbel o Log-Pearson, que es la distribución que vamos a ver en el ejercicio 4, ajustan de distintas maneras sobre la serie. Bien, hasta ahí hemos calculado los parámetros, ¿sí? Ahora nos pedían que calculáramos los caudales que correspondían a ciertos tiempos de retorno pedidos. Entonces, la idea es que tenemos que definir primero qué es el tiempo de recurrencia. Entonces, podemos decir que el tiempo de recurrencia o periodo de recurrencia de un evento de magnitud definida o especificada, un xt o un xy, el valor umbral, es el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualen o superen dicha magnitud. Entonces, si yo tengo la probabilidad de que x sea mayor o igual que xt, que fue lo que calculamos, el tiempo de recurrencia, ¿qué será? Y va a ser que esa probabilidad de que x sea mayor o igual que un valor umbral va a ser igual a 1 sobre tr. Ahora, lo que nosotros hemos calculado es la f de x, es decir, la probabilidad de que un valor sea menor que un valor especificado, o sea, va a ser 1 menos el p o 1 menos 1 sobre tr. Entonces, lo que hacemos es fijar el valor de tiempo de recurrencia y se puede obtener el valor de xt, que en este caso va a ser un caudal que verifica qué cosa. Si yo tengo, como dijimos, la probabilidad que calculamos va a ser 1 menos 1 sobre tr y a la vez va a ser igual a e a la menos b. B vale x menos u sobre alfa. Entonces, si yo reemplazo y aplico logaritmo en los dos extremos, voy a tener que menos e a la menos b es el logaritmo de f de x de t, que sería el valor que yo estoy buscando. Vuelvo a aplicar logaritmo y obtengo el valor de b. ¿Qué estoy buscando yo? Yo estoy buscando el caudal. Entonces despejo x de t, que sería mi caudal, entonces va a ser u, un valor que yo ya calculé, menos el logaritmo de menos el logaritmo de 1 menos 1 sobre tr, tr lo fijo yo, por alfa, que también lo conozco. Entonces, para el río A, ¿cómo me queda? Y el caudal, para un tiempo de recurrencia determinado, será el valor de 134, yo lo calculé, es u menos el logaritmo de menos el logaritmo de 1 menos 1 sobre tr por alfa, que es 73,89. Entonces, pueden hacerlo en una tabla, tengo los tiempos de recurrencia que me pidieron, de 2 a 1000, esta sería el valor de P, ¿sí? O sea, 1 sobre TR. El valor de f de x es 1 menos P. Y el Q sub A es el valor que yo obtengo al reemplazar f de x acá adentro. Entonces tengo que para 2 años de tiempo de retorno, el valor del caudal
aplicando Gumbel sería 161 metros cúbicos por segundo, para 50, 422 y para 1000, 644. Hemos cumplido con la segunda parte del ejercicio, pero nos faltaba una. Decía que teníamos que verificar qué tiempo de recurrencia tenía un caudal de 300 metros cúbicos por segundo. Si ustedes se fijan, aplicando Gumbel tengo que estar en los 10 años, pero lo vamos a hacer trabajando con la definición. Entonces, ¿qué dijimos que era el tiempo de recurrencia? El intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualen o superen la magnitud que hemos fijado, que en este caso son 300 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que hago es, para que ustedes lo vean gráficamente, lo vamos a hacer en una gráfica, si no se hace en una tabla. Vamos a poner cronológicamente los caudales. Vamos a verificar cuáles son iguales o mayores a 300. Y vamos a verificar qué tiempo tengo entre esos valores iguales o mayores. El promedio de ese tiempo me va a dar el intervalo de recurrencia. Entonces, en el gráfico, ¿cómo lo hago? Como dijimos, cronológicamente, porque tengo que ver cada cuántos años se produce. Fijo mi valor umbral 300. De 300 para arriba son los que voy a considerar. Entonces tengo un primer valor en 1914, un segundo valor en 1916. Entonces, entre estos dos que igualen o superen, tengo 2 años. Al siguiente tengo, creo que otra vez 2 años, y al siguiente tengo un montón. Eso los puedo ir sacando. Entonces, armo una tabla donde tengo el primero se produjo en 1914, el segundo en 1916, 2 años. El tercero en 1919 son 3 años. El cuarto en 1934, 15. Y así hasta terminar. Estos son los tiempos entre los cuales el valor supera o igual a los 300 metros cúbicos. ¿Cuál sería el tiempo de recurrencia? El promedio de estos valores. O sea que yo tengo 70 años, sumando, dividido 7 intervalos, me da 10 años. En este caso en particular, resulta que el tiempo de recurrencia que hemos obtenido por la definición es prácticamente igual, en realidad es igual, al valor que obtuve aplicando Gumbel. Veamos ahora en el ejercicio 4 otra distribución que es la de Log-Pearson 3. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular los caudales para tiempo de recurrencia de 5, 10, 25, 50, 100, 200 y 1000 años. Acá se me olvidó, perdón. Esta distribución entonces se basa en trabajar los valores que yo esté usando, en mi caso caudales, a logaritmo en base 10. Entonces aparecen una serie de fórmulas bastante complejas, pero que uno las puede colocar en una planilla Excel, donde se trabaja, como dijimos, con logaritmos para sacar la media, para sacar la desviación. Se calcula un valor de K que tiene que ver con Z y W. Ustedes ven que las fórmulas son bastante complejas, pero en el fondo, la secuencia de cálculo, ¿cuál sería? Bueno, primero calculo los valores característicos de toda la serie, es decir, aplico logaritmo a todos los valores, calculo la desviación y calculo el valor de G, fijo el tiempo de recurrencia que me hayan pedido, y luego calculo W, Z y K, porque esas dependen del tiempo de recurrencia, determino el logaritmo de XT, en mi caso sería el logaritmo de un caudal, y después despejo de ahí el XT. Entonces, puedo hacer una tabla de este estilo. Otra vez no necesito ordenarlos de una manera determinada. Tengo el caudal, el logaritmo del caudal, tengo el valor medio, el logaritmo de cada caudal menos el logaritmo en la media de los logaritmos al cuadrado y al cubo para sacar G. En definitiva, otra vez vuelvo a poner los valores de TR, calculo W, Z, K, el logaritmo de Q sub A y calculo el valor del caudal.
fíjense que no son exactamente iguales, porque por ejemplo, para 10 años, que recién por definición sacamos que era el periodo de recurrencia de 300 y por Gumbel también daba 300, acá da un valor cercano, 292. Si yo la represento, ustedes ven que tiene un ajuste parecido, pero no es igual a la anterior. Entonces también lo graficamos sobre los valores de los puntos a los que les hemos asignado frecuencia por posición. Finalmente, en el ejercicio 5 nos piden que calculemos las curvas IDF utilizando específicamente la distribución de Gumbel. El ejercicio dice, para una estación pluviográfica, se posee o se tiene un registro de 11 años de tormentas convectivas. Se acompaña las intensidades para los periodos indicados de las 11 tormentas más importantes. Entonces tenemos una tabla con 11 tormentas y aquí tenemos intensidades para duración de 5, 10, 15, 30 y 60. Entonces, ¿qué es lo que me están dando acá? Alguien se tomó el trabajo, el mismo que ustedes tuvieron en el práctico de tormentas, de calcular puntos de la curva ID para los periodos solicitados, para cada tormenta. Eso para que tengan claro que se hizo, que sería el trabajo que ustedes deberían hacer si tuvieran que hacer una IDF. Y por otro lado, fíjense que si bien yo tengo un registro de 11 años, las tormentas que me dan son las 11 tormentas más importantes. Esta es otra forma de seleccionar una muestra. Yo podría haber dicho, tomo una tormenta por año, o podría haber dicho, que es lo que ha sucedido acá, tomo las 11 tormentas más importantes que se hayan producido en ese tiempo. Entonces tengo, por ejemplo, 2 tormentas en el 2002, 2 tormentas en el 2005, ninguna en el 2004, ninguna en el 2006. ¿De acuerdo? ¿Qué me tendría que fijar yo, además, si las seleccionara? Bueno, que las tormentas no dependan entre sí, que no sean producidas por un mismo proceso físico. Por ejemplo, hoy llueve a la tarde, estamos en pleno verano, y a las 7 de la tarde se produce una lluvia muy fuerte. Hay mucha humedad en el ambiente, mañana sale sol, se evapora mucha humedad y vuelve a llover a la tarde. La lluvia de mañana está encadenada o pertenece al mismo proceso de la lluvia de hoy. Esas lluvias yo no podría poner a las 2 como más importantes, aun cuando lo fueran, porque no son independientes. Bien, teniendo esta tabla, vamos a calcular los valores de intensidad para los periodos de 5, 10, 15, perdón, para los tiempos de recurrencia de 5, 10, 20, 25, para las duraciones que me dieron utilizando Gumbel. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Cada una de las duraciones la vamos a considerar como una serie independiente. Es decir, estos 11 datos para una duración de 5 minutos le vamos a aplicar Gumbel. A estos 11 datos para una duración de 10 minutos también le vamos a aplicar Gumbel. Entonces, para 5 minutos tengo 11, tengo la intensidad, eso es lo que me dieron como dato, calculo el valor medio, hago la diferencia y lo elevo al cuadrado y calculo la desviación. Lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora. Y obtengo el valor medio, le llamo I5, obtengo la desviación, el valor de alfa y el valor de U. Si sigo para los restantes, usando los tiempos de recurrencia de 2, 5, 10, 20 y 25, tendría que la probabilidad 1 sobre TR, esta es la probabilidad de que sea mayor o igual, la probabilidad de que sea menor es 1 menos, y la intensidad obviamente será, si tengo 170,5 para 25 años, la de 20 será menor, la de 10 menor,
forma en general una hipérbola, o tiene una forma parecida a una hipérbola. Si hago el mismo procedimiento para cada una de las duraciones que nos habían dado, 5, 10, 15, 30 y 60, y para los tiempos de retorno, obtengo una tabla de este tipo. Si yo la grafico, sin unir los puntos, porque tendría que hacer un ajuste, que no lo vamos a hacer, tengo que los rombos rojos son para 25 años, los cuadrados rosados son para 20, los triángulos son para 10, las cruces son para 5 y los círculos son para 2. Acá lo que ven es el trabajo que hizo el Instituto Nacional del Agua para lograr una tormenta de proyecto para el Pedemonte de Mendoza que se hizo en marzo del 2008. Esta es la última que tiene Mendoza. Y ustedes ven acá lo que nosotros hemos intentado hacer con algunos datos, donde tienen recurrencia de 2 a 200 años. ¿Bien? Por otro lado, acá tienen, ellos también sacaron puntos, pero ajustaron una IDF. Entonces acá tienen la relación IDF ajustada, que es un valor W, que depende del tiempo de recurrencia y que está dado en esta tabla, dividido D más 0,268 elevado a la 0,883. D es el tiempo y se ingresa en horas. Entonces, yo ingreso el valor de D en horas o en porcentaje de horas. Si son 10 minutos, haré 10 dividido 60 y con eso calculo los valores que están dados en el gráfico, si quiero tener mejor aproximación. ¿Qué otra cosa tengo en esta cartilla? Tengo el yetograma de diseño para una hora. Cuando se trabajó estas tormentas, se vio que en general las lluvias en Mendoza duraban entre 30 y 90 minutos, con un valor más probable de 60. Entonces se trabajó en un yetograma para una tormenta de una hora, porque yo aquí solo obtengo intensidades, pero si yo quisiera usar, que la vamos a trabajar en el práctico que viene, si yo quisiera usar una gráfica o una tabla de lámina en función del tiempo, tendría que usar, como en este caso, para cada 5 minutos me da el porcentaje de lámina, ¿sí? O sea que empiezo de un valor pequeño, en este caso tengo un pico alrededor de la media hora y disminuye. La otra cosa que es interesante es esta curva lámina-área. Recuerden ustedes que estos valores de IDF, tanto para el caso que nosotros trabajamos como para este, son calculados con valores de pluviómetros, es un valor puntual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero trabajar sobre una cuenca y considerar una precipitación promedio? En ese caso, también se desarrolló esta curva con una expresión ajustada, donde yo entraría con el área de mi cuenca en kilómetros cuadrados y obtengo el porcentaje por el que tengo que reducir esa precipitación puntual. Esto lo vamos a usar en el práctico que sigue.